Ok, nosotros somos el capítulo 9 y vamos a hablar acerca de Rogers. Los integrantes somos Julio César Núñez Quiñones, Santiago Javier Félix, Eric Ochoa y Edgar Vega. Ok, aquí están algunas preguntas en nuestro cuestionario y vamos a empezar a hablar de Rogers, que fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Considerado el principal exponente del enfoque humanista, Rogers cambió radicalmente la manera en que entendemos la psicología, la terapia y el desarrollo personal. Su teoría centrada en la persona nos invita a mirar al ser humano como alguien capaz de crecer, cambiar y alcanzar su potencial, siempre que se le brinden las condiciones adecuadas, como empatía, aceptación incondicional y autenticidad. La personalidad para Rogers, ¿qué es? Ok, la personalidad para Rogers se describe en una perspectiva humanista, enfocándose en la experiencia subjetiva y en la tendencia natural del ser humano hacia el crecimiento personal. Según él, la personalidad no es algo fijo, sino un proceso continuo de desarrollo. Y aquí hay algunos puntos clave de cómo Rogers lo concibe. El yo o sí mismo, tendencia actualizante, incongruencia, congruencia, la importancia del entorno. Rogers ve la personalidad como una estructura flexible basada en la autopercepción y en la interacción con el ambiente guiada por el deseo natural a crecer. El tema del yo para Rogers es muy importante, ya que el yo es el concepto central en la teoría de la personalidad de Rogers. Se refiere a la percepción consciente que una persona tiene de sí misma, incluyendo sus cualidades, relaciones, valores y metas. Rogers distingue dos componentes: yo real, como la persona que se percibe en el presente, quién soy, y el yo ideal, como la persona que quisiera ser, quién me gustaría ser. Congruencia ocurre cuando el yo real y el yo ideal están alineados. Incongruencia ocurre cuando hay una gran diferencia entre ambos. Puede generar ansiedad y baja autoestima. El yo se forma y ajusta continuamente a partir de las experiencias y de cómo los demás nos valoran. Carl Rogers, uno de los psicólogos humanistas más influyentes, propuso la teoría de la personalidad, centrada en la persona, es decir, en el individuo y su experiencia subjetiva. Esta teoría parte de que cada persona tiene una tendencia natural hacia el crecimiento y el desarrollo personal y la autorrealización. Bueno, para Rogers, el valor del yo es un núcleo del desarrollo psicológico, así como él formuló 19 preposiciones para explicar cómo funciona la personalidad, y hoy veremos tres que son clave. Primero, cada individuo vive en su propio mundo subjetivo, lo que Rogers le llamó campo fenomenológico. Segundo, el comportamiento de una persona responde a cómo percibe su realidad, no necesariamente a la realidad objetiva. Y tercero, todos tenemos una tendencia innata hacia la autorrealización, es decir, el crecimiento y desarrollo personal. Después, Rogers también habló del concepto del self o yo. Este se transforma a través de la interacción con el entorno y la valoración que recibimos de los demás. Cuando nuestras experiencias coinciden con la imagen que tenemos de nosotros mismos, hay congruencia de lo que genera el bienestar. Pero cuando lo vivimos no encaja con nuestro concepto del yo o el ser, aparece la incongruencia, lo que provoca tensión y desorganización interna. Para Rogers, la autorrealización era la fuerza motivacional principal del ser humano. Esta tendencia nos impulsaba a crecer, a desarrollarnos y a alcanzar nuestro potencial, que en sí, en pocas palabras, era un proceso continuo que explica e implica a estar abiertos a la experiencia y valorarnos tal y como somos. Las condiciones del crecimiento psicológico. Para que una persona logre su desarrollo personal, Rogers decía que se necesitan ciertas condiciones en las relaciones, especialmente en la terapia, pero también en la vida cotidiana. Estas son la aceptación positiva incondicional, que es sentirnos valorados sin condiciones; la empatía profunda, que significa que la otra persona nos comprenda emocionalmente; y por último, la autenticidad o congruencia por parte de quien nos acompaña.
como un terapeuta o una figura significativa. Para Rogers, la autovaloración y autoconservación plantea que todos tenemos una tendencia a conservar nuestra integridad y valorarnos a nosotros mismos. Estas tendencias están presentes desde la infancia y se ven influenciadas por nuestras experiencias sociales. Sin embargo, cuando la valoración que recibimos es condicionada, podemos desarrollar una imagen distorsionada de quiénes somos. Hola a todos, mi nombre es Eric y hoy les voy a hablar sobre dos temas importantes en la teoría humanista de Carl Rogers, el autodesarrollo y el autodireccionamiento. Según Rogers, el autodesarrollo no es un estado que se alcance ya, sino un proceso continuo, es decir, siempre estamos creciendo, aprendiendo y cambiando. Una persona en desarrollo está abierta a nuevas experiencias y en lugar de guiarse por lo que otros dicen, se guía por lo que siente internamente, por su propia valoración. La madurez psicológica, según él, se logra cuando actuamos con libertad, responsabilidad, siguiendo nuestras propias metas y valores. Por otro lado, la autodirección es la capacidad de regular nuestra vida sin depender de otros, es decir, tomamos nuestras propias decisiones, nos conocemos y confiamos en nosotros mismos. Rogers señala que este proceso no es fácil ni automático. Requiere estar abiertos a nuevas experiencias y conocernos profundamente. Y finalmente considera que la autodirección es una señal de una personalidad madura. ¿Cómo explicar la conducta humana según la teoría del yo? Para Rogers, la conducta humana es una expresión del esfuerzo de cada persona por satisfacer sus necesidades de acuerdo con su propio concepto del yo. El comportamiento no es algo al azar, sino que tiene intención y sentido dentro del marco interno del individuo. Por eso, si queremos comprender por qué una persona actúa de cierta manera, debemos entender su mundo interno, cómo ve y vive las cosas desde su propia perspectiva. ¿Cómo predecir la conducta humana según Carl Rogers? Rogers propone tres formas de predecir la conducta humana, desde la experiencia personal o clínica, desde el laboratorio y destacando las importancias del marco de referencia interno. Predicción personal o clínica. En la primera, Rogers dice que si entendemos cómo una persona experimenta el mundo desde su punto de vista, podemos predecir su conducta con mayor precisión. De hecho, en un estudio de 1961, se vio que los observadores podrían anticipar decisiones personales cuando conocían cómo vivía la experiencia de la persona. La clave aquí es comprender la subjetividad del individuo. En predicción científica, en la segunda, en cambio, en los laboratorios es más difícil predecir la conducta humana porque normalmente se ignoran los factores subjetivos. Estudios como el de Maurer en 1950 muestran que la percepción personal y la autocomprensión influyen más en el comportamiento que en los estímulos externos. Importancia del marco de referencia. En la última, finalmente, Rogers afirma que toda conducta tiene sentido si se analiza desde el marco interno del individuo. Si ignoramos esa perspectiva subjetiva, las predicciones sobre la conducta humana suelen fallar. En resumen, Carl Rogers nos invita a ver al ser humano como alguien en constante desarrollo, con capacidad de dirigirse por sí mismos, y cuya conducta solo podemos entender si consideramos su mundo interno y subjetivo. Tenemos redacción y control en la terapia centrada. Tenemos la predicción de Rogers, enfatizaba que el éxito terapéutico depende de las actitudes del terapeuta. Empatía, congruencia, aceptación incondicional, más que las técnicas específicas del cliente. Crítica a Skinner. La predicción humana no puede reducirse a estímulos-respuesta, debe considerarse la subjetividad y autonomía del individuo. Áreas de predicción posibles, según Rogers, era el cambio de opinión inconsciente, relación entre percepción
efectos de actitud de terapeuta en cambios de conducta, condiciones experimentales que me generaban alucinaciones en sujetos sanos. Es estético predecir la conducta humana. Rogers tenía una preocupación por esta predicción en control masivo, ya que amenazaba la libertad individual. Critica a la psicología tradicional, prioriza el método científico sobre la ética. La problemática en las predicciones, tenemos la elección de metas externas, exposición de individuos a condiciones controladas sin su plena conciencia. Impacto actual de la teoría de Rogersiana. Área de investigación posteriores, tenemos el autoconcepto, estudios sobre esquizofrénicos en la Universidad de Wisconsin, terapia grupal, grupos T y dinámicas de conformación.